Buen día a todos nuevamente, muchas gracias por acompañarnos a un nuevo video de Top Mundial. El día de hoy les mostraremos un top sobre los 10 fenómenos naturales ocasionados por el calentamiento global. No olviden comentar su opinión, suscribirse, dar like y compartir. Número 10. Sequías e inundaciones en el corredor seco de Centroamérica. El área que se extiende desde el estado de Chiapas en México hasta el noroeste de Costa Rica, atravesando El Salvador, Honduras y Nicaragua, ha enfrentado por años una crisis humanitaria como consecuencia de diferentes factores. Durante al menos 2 décadas, la región ha soportado las consecuencias del cambio climático, con largos periodos de sequía y temporadas de lluvias extremas que castigan las cosechas sin tregua. En los últimos años, la situación se agudizó a raíz de la pandemia y una intensa temporada ciclónica que trajo consigo los huracanes Lota y Eta a finales del 2020. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación advierten que una gran parte de la población en el corredor seco está al borde de la hambruna, con más del 80% de sus habitantes sufriendo una severa crisis de inseguridad alimentaria y enfrentándose al límite de la pobreza extrema. Las sequías cíclicas que azotan la región están estrechamente relacionadas con fenómenos naturales que se han desencadenado por los cambios climáticos extremos. Desde el 2020, la región ha lidiado con grandes desafíos, ya que se registró un récord de tormentas tropicales y huracanes en una misma temporada ciclónica. Las mediciones indican un preocupante aumento en el número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria, pasando de 2 millones en 2018 a más de 7 millones hasta octubre del 2020, y el futuro para los habitantes de esta zona no parece ser muy alentador. Número 9. Tormenta Daniel del 2023. Este ciclón tropical es uno de los más letales registrados en la historia y el fenómeno meteorológico más mortífero del 2023. Su impacto fue arrasador en Libia y también afectó partes del sudeste de Europa. La tormenta se formó como un sistema de baja presión alrededor del 4 de septiembre del año 2022 y provocó grandes inundaciones en Grecia y Bulgaria, antes de avanzar hacia la costa de Libia como una baja mediterránea. Las inundaciones catastróficas a lo largo de la costa de Libia fueron uno de los resultados más impactantes de la tormenta, que dejó a su paso una estela de destrucción. En Grecia, la tormenta provocó lluvias torrenciales y graves inundaciones en la región de Tesalia, donde las precipitaciones récord dejaron a ciudades enteras bajo el agua. Los daños en infraestructuras, edificios y puentes fueron significativos y más de 800 personas tuvieron que ser rescatadas de las áreas afectadas. Las pérdidas agrícolas fueron enormes, con cultivos arrasados y suelos anegados que tardarán años en recuperarse, representando un duro golpe para la región que suministra una parte importante de la producción agrícola del país. En Libia, la tormenta Daniel causó una tragedia de proporciones masivas, con el fallecimiento de al menos 2.000 personas en la ciudad de Derna, donde 2 presas colapsaron, desencadenando grandes inundaciones que arrasaron barrios enteros y dejaron un paisaje de destrucción a su paso. El número de fallecimientos en todo el país se estimó en al menos 5.200 y decenas de miles de heridos. La infraestructura crítica, incluidos hospitales y puentes, sufrieron graves daños y la economía del país se vio paralizada por la emergencia. La respuesta internacional, aunque llegó, no pudo mitigar completamente el impacto aplastante de la tormenta en la nación. Número 8. Huracán María del 2017. El huracán María, que azotó el Caribe en septiembre del 2017, es una de las catástrofes naturales más brutales de la región. Su paso por Dominica, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto Rico dejó un rastro de desolación sin precedentes. María se posiciona como uno de los huracanes más mortíferos en el Atlántico. Este ciclón, clasificado como el 10º más intenso en la historia de los huracanes atlánticos, alcanzó el máximo nivel, categoría 5, justo antes de impactar Dominica el 18 de septiembre. A pesar de su debilitamiento posterior, María provocó grandes estragos en el Caribe oriental, suponiendo un segundo golpe a las áreas afectadas por el huracán Irma, que impactó en áreas cercanas un mes antes. Se estima que las pérdidas totales ascendieron a más de $92.000 millones, principalmente en Puerto Rico, siendo uno de los ciclones tropicales con mayor impacto económico en la historia. La isla sufrió un colapso total de las comunicaciones, un apagón eléctrico masivo y una crisis humanitaria sin precedentes. Puerto Rico se vio sumido en inundaciones generalizadas y una escasez severa de recursos básicos, dejando a gran parte de su población en condiciones precarias. La devastación se extendió hasta Dominica, donde gran parte de la infraestructura quedó inutilizable y gran parte de la vegetación fue prácticamente arrasada. Las islas vecinas como Guadalupe y Martinica también sufrieron graves inundaciones y daños estructurales significativos. El huracán María no solo dejó un saldo muy doloroso en términos de infraestructura y pérdidas económicas, sino también en fallecimientos. La cifra oficial de fallecimientos en Puerto Rico alcanzó un total estimado de entre 1.400 y 1.740 atribuibles a la tormenta. Inicialmente, se habían reportado tan solo 64 fallecimientos en la isla. Sin embargo, en un estudio encargado por el gobernador de Puerto Rico, se desvelaron las impactantes cifras, poniendo de relieve las dificultades humanas para manejar las consecuencias mortales de un desastre natural de tal magnitud. Número 7. Temporadas de sequía en Somalia,
del 2017 al 2022. El aumento de las temperaturas del mar, asociado al cambio climático, ha incrementado la frecuencia y gravedad de las sequías en la región del Cuerno de África. Las terribles sequías del 2011, 2017 y 2019 han golpeado repetidamente a Etiopía, Kenia y Somalia, desencadenando una crisis humanitaria que ha afectado a más de 15 millones de personas. A pesar de la magnitud del desastre, el llamamiento humanitario solo ha logrado obtener el 35% de los fondos necesarios, dejando a millones de personas sin acceso a alimentos y siendo obligadas a abandonar sus hogares. La escasez de agua y alimentos ha sumido a la región en una situación desesperada, con comunidades enteras luchando por sobrevivir en condiciones extremadamente precarias. En Somalia, la sequía ha sido especialmente despiadada. La falta de lluvias durante más de 4 temporadas consecutivas ha dejado a más de 7 millones de personas, casi la mitad de la población, sufriendo de hambre extrema. Este escenario ha obligado a cientos de miles de somalíes a abandonar sus hogares en busca de alimentos, agua y ayuda humanitaria, enfrentando peligros en el camino. Número 6. Tifón Haiyan en 2013. El tifón Haiyan, conocido como Yolanda en Filipinas, fue uno de los ciclones tropicales más impactantes en la historia reciente del sureste asiático, siendo el tifón más mortífero en la historia del país, ya que ocasionó 6.300 fallecimientos aproximadamente. Además, Haiyan ostenta el récord como el ciclón más intenso en tocar tierra y el segundo en cuanto a velocidad de vientos sostenidos en un minuto, solo superado por el huracán Patricia en 2015. Este monstruo, fenómeno meteorológico con un nombre que significa petrel en chino, sembró la destrucción a su paso, sumiendo a millones en una crisis humanitaria masiva. El origen de Haiyan se remonta a un área de baja presión en el sureste de Pohnpei, Micronesia, el 2 de noviembre, antes de desplazarse hacia el oeste. A medida que avanzaba, las condiciones atmosféricas propiciaron su rápida intensificación, convirtiéndose en una tormenta tropical y finalmente en un tifón el 5 de noviembre. Su crecimiento alcanzó la categoría 5 de supertifón en la escala de huracanes de Saffir-Simpson, con vientos que superaron los 315 km por hora según estimaciones del Centro Conjunto de Advertencia de Tifones. Este monstruo climático golpeó primero la isla de Cayangel, antes de tocar tierra en Waiwan, Samar Oriental, Filipinas, dejando un rastro de destrucción a su paso. Las islas de Samar y Leyte fueron las más afectadas por este suceso, donde Haiyan dejó a millones de personas sin hogar. Las cifras oficiales hablan de 11 millones de damnificados, pero la magnitud del desastre trasciende las estadísticas, dejando comunidades enteras arrasadas y sumidas en la lucha desesperada por la supervivencia. La respuesta humanitaria internacional fue crucial, aunque la magnitud de la devastación y la crisis que desencadenó demandaron esfuerzos para la recuperación y reconstrucción de las áreas afectadas. Número 5. Tormenta tropical Washi en 2011. La tormenta tropical Washi, conocida localmente como tormenta tropical Sendong, dejó un rastro de devastación y un gran número de fallecimientos a finales del 2011. Washi tocó tierra en Mindanao el 16 de diciembre, desencadenando deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas que afectaron gravemente a comunidades a lo largo de los ríos Cagayan de Oro, Iponan y Mandulok. Las lluvias intensas y la marea alta en la bahía de Macajalar agravaron la situación, inundando vastas áreas residenciales y atrapando a miles de personas mientras dormían. Después de debilitarse ligeramente al pasar Mindanao, Washi recuperó su fuerza en el mar de Sulu antes de volver a tocar tierra en Palawan el 17 de diciembre. Las precipitaciones asociadas con la tormenta fueron intensas, provocando desbordamientos de ríos y devastadoras inundaciones repentinas. En Cagayan de Oro e Iligan, las aguas subieron a niveles sin precedentes, dejando a comunidades enteras sumergidas bajo el agua y atrapando a residentes en sus hogares mientras la tormenta rugía con vientos de hasta 90 km por hora. El saldo de fallecimientos fue desgarrador, con cifras que oscilan entre los 1.200 y 1.500. Cerca de 40.000 hogares resultaron en pérdida total y casi 700.000 personas se vieron afectadas por la tormenta. La magnitud del desastre superó las previsiones y los esfuerzos de rescate y recuperación se vieron obstaculizados por la infraestructura dañada y las condiciones climáticas adversas. Número 4. Ciclón Nargis en 2008. A principios de mayo del 2008, Birmania sufrió una de las catástrofes más graves en la historia del país del sudeste asiático, cuando el ciclón Nargis azotó a la nación. Al tocar tierra, generó una ola gigante que se adentró hasta 35 kilómetros en el país, provocando estragos a su paso y dejando un saldo trágico de al menos 78.000 fallecimientos. Este evento marcó el primer ciclón tropical que golpeó Birmania desde el ciclón Mala en 2006, afectando a comunidades enteras a lo largo de la costa del país. El impacto del ciclón Nargis fue inmediato y demoledor, con miles de edificios destruidos y gran parte de la infraestructura colapsada. En la ciudad de Labuta, ubicada en la división Ayeyarwady, se reportó que el 75% de los edificios colapsaron y el 20% perdió sus techos. El país se vio sumido en una crisis humanitaria con regiones enteras declaradas como zonas catastróficas. La tragedia también afectó gravemente la economía, como la ruina de cosechas de arroz y la interrupción de los sistemas de suministro eléctrico, agua potable y comunicaciones. A pesar de los esfuerzos de ayuda internacional liderados por la ONU,
ONU y diversos países, el acceso a las áreas afectadas fue obstaculizado por toda la destrucción ocasionada, lo que dificultó enormemente las labores de rescate y asistencia a los damnificados. Número 3. Ciclón Sidr en 2007. Con vientos que alcanzaban los 250 km por hora y ráfagas de hasta 305 km por hora, el ciclón Sidr fue clasificado como un ciclón de categoría 4 en la escala de huracanes de Saffir-Simpson. Los estragos en todo Bangladesh fueron inmediatos, con un número provisional de fallecimientos que ascendía a las 2.388 personas en 3 días, según el Centro Bengalí de Control de Desastres. Más tarde, ese mismo año, se dieron a conocer las cifras oficiales con un total de 3.363 fallecimientos y casi 35.000 afectados. El impacto fue especialmente grave en las costas bengalíes, donde el ciclón generó una crecida del Océano Índico de aproximadamente 5 metros, una situación crítica en un país donde una gran cantidad de habitantes vive a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Las consecuencias del Sidr fueron desastrosas, dejando a muchas áreas del país, especialmente a lo largo de la línea costera, sin suministro eléctrico, agua potable, transporte o comunicaciones telefónicas. El ciclón provocó que cerca de 3.2 millones de personas fueran desplazadas de Bangladesh, sumiendo al país en una crisis humanitaria de grandes proporciones. A pesar de perder intensidad, al moverse hacia el noroeste y convertirse en una zona de bajas presiones, Sidr aún causó estragos en las regiones de Assam y Tripura, en el noreste de la India, donde los vientos fuertes destruyeron 800 chozas y dejaron a 20 personas heridas. Número 2. Huracán Katrina del 2005. Era agosto de 2005 y Estados Unidos estaba a punto de enfrentarse a uno de los mayores desastres naturales de la historia del país, con un estimado de al menos 2.000 fallecimientos y daños materiales valuados inicialmente en $125.000 millones. El huracán Katrina causó estragos que tardarían años en atenderse. Su formación sobre las Bahamas el 23 de agosto de aquel año marcó un inicio de una tragedia que afectaría profundamente a varios estados del Golfo, desde Florida hasta Texas. A pesar de haber tocado tierra inicialmente como un huracán moderado de categoría 1 en el sur de Florida, Katrina se intensificó rápidamente en el Golfo de México, alcanzando la categoría 5 antes de debilitarse y volver a tocar tierra como un huracán de categoría 3 en el sureste de Luisiana el 29 de agosto. La ciudad más afectada por Katrina fue Nueva Orleans, donde el sistema de diques falló catastróficamente, inundando el 80% de la ciudad y áreas circundantes durante semanas. La situación se vio agravada por el colapso de numerosos diques horas después de que el huracán se hubiera alejado tierra adentro. Sin embargo, los estragos de Katrina no se limitaron a Nueva Orleans. Las áreas costeras de Mississippi sufrieron una inundación masiva que arrasó ciudades enteras en cuestión de horas, y numerosos barcos y casinos flotantes fueron arrastrados a tierra firme. Las áreas costeras de Mississippi sufrieron una inundación masiva que arrasó ciudades enteras en cuestión de horas, y numerosos barcos y casinos flotantes fueron arrastrados a tierra firme. Número 1. Huracán Jeanne del 2004. El huracán Jeanne se posiciona como uno de los más mortíferos de la temporada de tormentas en el Atlántico, originado como una onda tropical cerca de las Antillas Menores en septiembre del 2004. Los fuertes vientos rápidamente se fortalecieron en el Caribe, convirtiéndose en un huracán antes de golpear Puerto Rico el 15 de septiembre y a República Dominicana al día siguiente. Aunque Jeanne experimentó fluctuaciones en su intensidad, emergió con mayor fuerza al llegar al norte de las Bahamas el 25 de septiembre y azotar Florida al día siguiente. Los estragos causados por Jeanne fueron devastadores, pues esta tragedia se dividió en varias etapas, unas más catastróficas que otras. Las intensas lluvias desencadenaron deslizamientos de tierra mortales en Haití, ocasionando más de 3.000 fallecimientos. Además, las inundaciones resultantes de su paso por Puerto Rico y Florida empeoraron aún más la situación. Jeanne provocó fuertes vientos en áreas ya afectadas por otros huracanes, incrementando los daños y ascendiendo su cifra a 3.037 fallecimientos. La combinación de humedad y aire fresco desencadenó un brote de tornados que se extendió por varios estados de Norteamérica, desde Georgia hasta el Atlántico Medio. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Esperamos que este video sirva como una reflexión para que tomemos acción y cuidar más el planeta, ya que sin duda alguna el calentamiento global se hace más grave cada año. No olviden suscribirse, comentar, dar like y compartir. Nos vemos hasta el próximo video aquí en Top Mundial.